Sean todos bienvenidos a el primero de una serie de talleres que se van a llevar a cabo con el fin de tocar el tema eh, que hoy en día es de relevancia, como lo es las mujeres en la ciencia y la ingeniería. Me presento, soy Giovanni Antonio Quintero Yepes, estudiante del programa de música en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bienvenidos una vez más. Entonces, como temática central, vamos a tocar el tema de la participación de las mujeres en la ciencia y en la ingeniería. Y pues esto es un tema que es bien importante y es de resaltar que las mujeres han sido partícipes a lo largo de la historia en la ciencia, en la ingeniería y en la tecnología. Y tristemente este trabajo ha sido poco visibilizado por el simple hecho de que son mujeres de su sexo. Entonces pues ha sido poco visibilizado este trabajo, ha sido ocultado y es muy triste pues tener este tipo de hechos. Pero bueno, para eso estamos el día de hoy acá y la intención es que seamos un poco conscientes de su importancia y empecemos a generar esa cultura incluyente. Entonces pues es muy poco conocido el efecto Matilda. Y básicamente este efecto está relacionado con que se presentan, por ejemplo, en este caso, a lo largo de la historia, las mujeres han sido partícipes en la ciencia, han aportado sus conocimientos, pero termina robándoseles ese crédito y otorgándosele a otras personas que como factor común están, que son hombres. Entonces, pues aquí les vamos a presentar algunos de los casos para que ustedes pues entren en contexto. Entonces tenemos a esta mujer, Anne Conway. Esta fue una mujer muy importante en la parte de la ciencia y la filosofía. Ella se caracterizaba porque fue una mujer políglota, manejaba bastantes lenguas. Eh, Como en esa época en la que ella existió, estaba muy marcado ese tema de que las mujeres no tenían como ese derecho de acceder a la educación y ser partícipes de esta misma. Entonces pues tenemos que ella, dentro de su biografía encontramos que ella aprendió por sí misma las matemáticas y la astronomía. Se apoyaba en su hermano, quien le enviaba documentos traducidos y le ayudó en este proceso pues de aprendizaje y conocimiento. Eh, Tenemos que de las participaciones que ella tuvo, la más relevante fue su contribución a la revolución científica con su trabajo, el cual desarrolló sobre la relación entre la naturaleza, la materia y el movimiento. Entonces, pues tenemos acá que eh, ella fue muy reconocida por su estatus social, por su condición social, más que por sus aportes. Ella fue muy reconocida por lo que fue condesa. Entonces, pues desde los principios vemos cómo hay esa discriminación y esa eh, actitud de, de no reconocer los logros de cada persona, en especial de las mujeres. Eh, Se tiene información de que ella, una vez falleció, sus apuntes, todo su trabajo fue tomado y fue publicado, pero entonces no se tuvo en cuenta su nombre, no se reconoció su trabajo. Y pues ella es uno de los tantos ejemplos de mujeres que participaron en la ciencia, en la tecnología, en el desarrollo de lo que somos hoy en día, en la base y en los pilares de la ciencia y la tecnología, la ingeniería. Entonces pues es triste ver esto, pero es una situación que hoy en día incluso se presenta. Y bueno, vamos a tocar un poco el tema de la ciencia. Es importante reconocer que la ciencia son todos esos conocimientos que definen y describen el universo cuando esto es posible. Y si hablamos de ciencia y origen de la humanidad, de la evolución,
tanto de la humanidad, de los seres humanos, como en la tecnología y la ciencia, es común escuchar nombres como Aristóteles, Copérnico, Newton, Einstein, pero se desconoce los nombres de aquellas personas que fueron con su vida, con su día a día, fueron el pilar de todos estos descubrimientos, porque estos descubrimientos y los aportes que estos grandes científicos brindaron no surgieron de la noche a la mañana, fue un proceso que tomó varios años, siglos de prácticas, prácticas empíricas que iban arrojando como una experiencia, de lo cual ellos tomaron parte y hicieron pues sus desarrollos, sus descubrimientos o sus innovaciones. Y gran parte de esas personas que contribuyeron fueron mujeres, pero por su condición de mujer fue su participación rebajada a posiciones o a papeles como el de asistente, consejera, pero no se les dio ese reconocimiento. Es aquí en este punto donde encontré un recurso bastante interesante, que es este libro, El legado de Hipatia, de Margaret Ellick. En este libro se puede encontrar bastante información histórica de mujeres que brindaron sus conocimientos como apoyo a todos estos procesos de evolución y desarrollo en la ciencia, la tecnología y la evolución humana, pero que no se les reconoció y lastimosamente no son conocidas, son, por así decirlo, fantasmas que incluso no aparecen en los libros de historia. Se encontró información relevante en este libro donde decían que en muchos casos, en algunos países, a estas mujeres se les dio el reconocimiento y el aval de su trabajo, pero tristemente llega un historiador que no quiere que una mujer aparezca, que sea reconocida, y simplemente se omite esta información. Entonces pues es algo que es un poco triste y bueno, la idea es que después de esta conferencia, de este corto taller, salgamos todos con esa conciencia de trabajo en pro de cambiar la forma de pensar y de que seamos más inclusivos y permitamos que las mujeres participen de todos estos escenarios tan importantes. Quiero citar una parte de este libro, quiero leerles, porque pues considero que es importante que ustedes lo escuchen tal cual como el autor lo redactó. Entonces vamos a leer unas partecitas del libro El legado de Hipatia, que yo considero que son muy importantes para entrar en este contexto. Entonces en este libro nos dice que las mujeres fueron las primeras científicas y nos lo argumenta de la siguiente manera. Hasta la herramienta más sencilla, hecha con una rama rota o un pedazo de piedra, es fruto de una larga experiencia. La capacidad de hacerla ha sido adquirida por medio de la observación, del recuerdo y la experimentación. Puede parecer exagerado decir que cualquier herramienta es una encarnación de la ciencia, y sin embargo no es más que la verdad, porque es una aplicación práctica de las experiencias recordadas, comparadas y recompiladas del mismo tipo que las que se encuentran sistematizadas y resumidas en las fórmulas, descripciones y recetas científicas. V. Gordon Childe, 1964, página 15. Entonces, pues aquí entramos en ese contexto de que todo lo que, o los procesos previos a la evolución y el desarrollo investigativo, tecnológico y científico, fue un proceso empírico, fue un proceso de hacer, de con el día a día, de ensayo, error, prueba, error, prueba, error. Entonces, pues todo fue al principio un proceso muy ejecutivo, no muy de hacer, de llevar a la práctica y de experimentar. Continuando con la lectura, entonces dice: el desarrollo sistemático del conocimiento y la tecnología al que damos el nombre de ciencia tuvo su origen en los milenios de la prehistoria. Entre los primeros científicos se encontraban las mujeres primitivas. Inventaron herramientas, acumularon conocimientos sobre plantas comestibles y medicinales y probablemente descubrieron la química de la fabricación de cacharros,
la física de la hilandería y la botánica del lino y el algodón. Esos desarrollos ocuparon largos periodos y surgieron de manera independiente en diferentes partes del mundo. El progreso fue resultado de la actividad de muchos individuos, tanto hombres como mujeres, porque la mayoría de las sociedades primitivas probablemente fueron igualitarias. Las mujeres se ocupaban de los aspectos de la subsistencia y por tanto todos los aspectos del desarrollo, la ciencia y la tecnología. Vemos entonces aquí un punto importante y es que se asume que las sociedades primitivas, aquí lo dice muy claro, sociedades primitivas probablemente fueron igualitarias, ¿sí? Y dieron a la mujer ese papel y la encargaron de esos aspectos tan importantes como lo fue la subsistencia, la ciencia y la tecnología en esa época. Dice, los antropólogos siempre han insistido en las habilidades y los instrumentos o las armas del hombre cazador. Vemos aquí cómo los antropólogos hacen ese énfasis al hombre y a la fuerza, a la rudeza. Pero hasta hace poco han ignorado el conocimiento y los instrumentos que se deben a la mujer recolectora de alimentos. La recolección, más que la caza, fue la principal actividad de subsistencia de nuestros primeros antepasados. Y las mujeres recolectoras fueron las primeras botánicas. Por medio de un proceso de experimentación, aprendieron a distinguir entre centenares de plantas en varias etapas de crecimiento. Identificaron sitios y hábitats, dieron nombre a especies y variedades, y descubrieron métodos para neutralizar o eliminar venenos de plantas que, a no ser por eso, eran comestibles. La recolección de alimentos exige una concepción del tiempo y las mujeres prehistóricas aprendieron a recolectar los hechos, a relacionar los hechos astronómicos como las fases de la luna, el ascenso de una estrella, con las estaciones y la disponibilidad de productos vegetales. Su capacidad de explotar nuevas fuentes de alimentación vegetal mejoró constantemente durante miles de años y cada generación fue transmitiendo el conocimiento acumulado a la siguiente. Entonces vemos acá en este parrafito también cómo la mujer da esa contribución y la importancia. Tenemos acá la mujer recolectora, que vemos cómo pues estos alimentos vegetales son tan importantes. Lo que podemos deducir y inferir es que ellas fueron las primeras botánicas. Tenemos acá que fueron las primeras botánicas por ese proceso de observación, de análisis de todas estas plantas y frutos, llegando incluso a descubrir la forma de inhibir el veneno de algunas plantas para hacerlas comestibles, ¿sí? Entonces vemos aquí esa participación tan importante de la mujer. Continuamos entonces con la lectura. Las mujeres primitivas desarrollaron los instrumentos y las tecnologías necesarias para recolectar, preparar y conservar la comida. Sus artefactos destinados a transportar comida y a cargar niños, redes tejidas con fibras vegetales, pueden haber sido uno de los elementos más fundamentales de la evolución humana. Las mujeres usaban palos, palancas, hachas de piedra y simples pedernales para extraer raíces y raspar y pulverizar materias vegetales. Más tarde inventaron el mortero y un molino primitivo para moler granos y semillas, instrumentos inventados por las mujeres prehistóricas para la preparación y cocción de los alimentos. Todavía pueden verse en los laboratorios químicos modernos. Entonces vemos aquí también cómo la mujer empieza también ese proceso de desarrollo e invención de instrumentos, herramientas que le puedan ayudar en sus quehaceres diarios y que aunque simples y muy comunes hoy en día, son vitales para el trabajo en el caso de los laboratorios científicos o tan simple como para la conservación de alimentos, ¿sí? Las técnicas de conservación de alimentos que con el tiempo fueron evolucionando y con el desarrollo tecnológico se perfeccionaron, pero que no hubieran sido nada si desde el principio, desde estos pilares, la mujer hubiera intervenido. Vemos también aquí cómo ellas aportan con el trabajo de los tejidos, ¿sí? Que es algo muy importante. He escuchado yo de personas que incluso los músculos son tejidos, todo tiene un tejido, todo lo que es materia tiene una clase de tejido
y es muy importante. Y vemos aquí las mujeres cómo trabajan estos tejidos. Bueno, y entonces vemos cómo todos estos tejidos son tan importantes para la sociedad. Incluso hoy en día podemos ver nuestra ropa, nuestras prendas de vestir son un tejido, ¿sí? Entonces vemos cómo todos estos procesos que ellas llevaron en su momento de una forma muy empírica son incluso utilizados hoy en la actualidad y son vitales. Seguimos utilizando bolsos para cargar elementos y pues esto tiene su origen en ellas, en ese trabajar de los tejidos vegetales. Bueno, tenemos acá, a medida que crecía la importancia de la caza, las mujeres aprendieron a destazar y procesar productos animales, a curtir el cuero y a emplearlo para diversos fines. Inventaron la aguja y descubrieron los tintes y los fijadores naturales. Las mujeres siempre han sido curanderas, cirujanas y parteras. Como recolectoras descubrieron las propiedades medicinales de las plantas y aprendieron a secar, almacenar y mezclar las sustancias vegetales. Gracias a la experimentación y a la observación cuidadosa descubrieron cuáles hierbas eran un tratamiento efectivo para diferentes enfermedades. Entonces vemos aquí también otra faceta más de la participación de las mujeres en lo que es todo el proceso evolutivo y en la ciencia específicamente. Vemos acá como a través de ese proceso de experimentación, observación, ellas descubren cuáles son las plantas que sirven para las enfermedades. Trabajan también técnicas de conservación para almacenar tanto alimentos como estas plantas y estas sustancias medicinales. Vemos aquí también cómo trabajan eh, lo que es la parte de las tintas. Entonces también vemos esta parte que se involucra con el arte. Descubrieron la aguja y descubrieron los tintes y los fijadores naturales. Entonces también, no solo en la ciencia y la tecnología, sino también en otras áreas, como en la parte artística, vemos aquí también ya esa participación. Se puede afirmar que hubo pocos adelantos en la ciencia médica desde la botanística prehistórica, que experimentaba con hierbas y raíces, hasta el descubrimiento de las sulfas y los antibióticos del siglo XX. Nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y a hornear cerámica, y descubrieron la química de los esmaltes. Con el tiempo, los hornos de alfarería de las primeras ceramistas llegaron a convertirse en las forjas de la Edad de Hierro. Para la época de Cro-Magnon, las mujeres ya fabricaban joyería y mezclaban cosméticos, origen de la ciencia química. Entonces vemos aquí también ya no solamente en la medicina, sino que también tenemos aquí su participación en épocas importantes como la Edad de Hierro, como vemos como esos hornos de alfarería fueron una pieza fundamental para que se diera este desarrollo y el trabajo del hierro. Y bueno, aquí tienen que ellas también trabajaban la parte de la joyería, entonces ese es como el inicio también de la ciencia química y el trabajo de los metales. La revolución más importante de la historia humana tuvo lugar hace unos 14.000 años, como los comienzos del cultivo y la domesticación de animales. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero durante la etapa de la horticultura a pequeña escala, que es el paso intermedio entre la vida de cacería y recolección y una forma de vida agrícola. Las mujeres seleccionaron plantas silvestres para el cultivo y desarrollaron nuevas variedades comestibles en el creciente fértil. Desde los valles del Tigris, el Éufrates, en Mesopotamia, hasta el valle del Nilo en Egipto, las mujeres lograron cultivar lino, mijo, trigo a partir de plantas silvestres. En la China cultivaron arroz, en América del Norte la papa y el maíz. Durante los tiempos prehistóricos se cultivaron unos 250 especies de plantas. El cultivo y la cría selectiva de plantas y animales útiles marcan el comienzo de la ciencia genética. Entonces vemos aquí también otra parte de la ciencia y es la ciencia genética, que hoy en día con la tecnología y con los elementos que hay se hace a una escala mayor, se profundiza más. En esta época ese fue el comienzo de la ciencia genética. A través de la observación de estas plantas, de las características de estas plantas, las mujeres pudieron desarrollar cultivos en los que se fue perfeccionando, ya que ellas con su experiencia pudieron ir detectando cuál semilla era la que generaba los mejores frutos, cuál de estos frutos es el ideal para cultivar. Y entonces ya se viene esta producción de cultivos selectivos. Entonces vemos también aquí una participación importante de la mujer.
Bueno, con esta parte quiero concluir eh, el trabajo con el libro. Nuevamente los invito a que si tienen interés en este libro pueden consultarlo en internet. El legado de Hipatia. Es muy bueno este libro y nos brinda bastante información histórica relevante, que probablemente esta información no es de su conocimiento, pero es importante que la conozcan. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de este programa. Yo pertenezco al programa de música de la UNAD y actualmente estoy haciendo el servicio social unadista, el cual tiene como iniciativa que los estudiantes se vinculen con los proyectos sociales y con la comunidad, a trabajar en pro de la comunidad y de problemáticas que se estén presentando en cada una de las comunidades. Esta problemática que tenemos en este momento de que la mujer no es tenida en cuenta para la ciencia y la tecnología, para empleos en los cuales se subestima sus capacidades por el hecho de ser mujer, por su género. Entonces, pues, esta problemática yo la quiero abordar a través de esta serie de charlas, a las cuales voy a llamar Ellas también pueden, porque en realidad ellas están en la capacidad de desempeñar cualquier labor. Ellas están en la capacidad de estudiar y ser partícipe de estos desarrollos. Y es necesario que la sociedad se concientice, ¿sí? Y se socialice y se les reconozca. Se apoye a las mujeres en sus procesos de formación y no se les discrimine. Entonces es muy importante que ellas se les dé ese espacio y se les dé su lugar. Eh, Como parte de mi plan de trabajo para estas conferencias, estas charlas, tenemos que hay que hacer una socialización de esta historia que se ha ocultado, que es desconocida para muchos, de mujeres que han aportado grandes descubrimientos, grandes conocimientos, teoría, su vida, muchos años de trabajo y dedicación, que está eh, mal acreditado, se le ha dado a otras personas que no corresponden. Entonces, inicialmente socializar es esta información, que ellas sean visibilizadas, y al hacerlas visibilizadas se vuelvan también como una inspiración para todas estas niñas y para estas eh, chicas, para que tengan referentes y se motiven. Entonces, con la socialización de esto buscamos una sensibilización, que la gente sea consciente del error que se está cometiendo al no reconocérseles todos sus aportes, ¿sí? Y es muy importante que a través de esta sensibilización lleguemos a un cambio cultural, porque se ha tenido por cultura de que la mujer solamente tiene cabida en el hogar y en los quehaceres de la casa, pero realmente se le cierran las puertas en el mundo laboral, en el mundo académico, se excluye de muchas cosas a la mujer por su género simplemente. Entonces también es un trabajo de cambio cultural y de llegar a los hogares, y esa es la intención de estas charlas, llegar a los hogares y a la gente, a la comunidad en general, y que reconozcan las capacidades de la mujer y que cambien esa cultura de que la mujer solamente está diseñada para estar en la casa y en los quehaceres de la casa. Es importante que se genere este cambio cultural y finalmente terminar en la inclusión de la mujer en todas estas actividades y procesos educativos, laborales y científicos de desarrollo. Y bueno, como parte del proceso investigativo que se llevó a cabo para desarrollar esta presentación, encontré unos artículos que quiero mostrarles de mujeres de la actualidad de nuestros días que han sido relevantes, y es importante ver cómo el gobierno hoy en día está siendo partícipe de estas iniciativas en las cuales se visibilice la mujer. Entonces este artículo es tomado de la página del Ministerio de Ciencias, ¿sí? Y tenemos acá que se titula 7 científicas colombianas son premiadas a través del programa para las mujeres en la ciencia. Entonces vemos, este es un artículo del 13 de noviembre del 2019. Entonces dice, la iniciativa pública privada para las mujeres en la ciencia tiene como meta cambiar la balanza de participaciones de la mujer en esta área del conocimiento,
en un país donde menos del 35% de los investigadores científicos son mujeres. En el marco de la celebración de los 10 años de esta iniciativa, en el 2019 se recibieron más de 100 postulaciones de proyectos de investigación científica liderados por mujeres en universidades públicas como privadas. El próximo 13 de noviembre se premiarán 7 de ellas, quienes recibirán un incentivo económico de una suma de 140 millones de pesos. Apuesta por la equidad de género desde la ciencia. Cuenta con el liderazgo del grupo L'Oréal y el apoyo de la UNESCO, Conciencias y el ICETEX. Entonces vemos aquí también un concepto importante, la equidad de género. Es un concepto moderno, muy fresco, pero que debemos traer a nuestra actualidad. Tenemos acá unos datos importantes. Bogotá DC, noviembre del 2019. Las cifras de participación de las mujeres en la ciencia alrededor del mundo evidencian el largo camino que aún queda por recorrer en materia de equidad de género. De hecho, de los 118 premios Nobel que se han entregado, tan solo el 3% se les ha concedido a las mujeres y a aquellas en áreas de química, física, fisiología, medicina, y han sido obtenidos por 599 hombres frente a 17 mujeres. Entonces vemos aquí esa discriminación tan elevada. Bueno, y quiero pasar entonces directamente a las mujeres. ¿Y qué hacen? Conozcámoslas. Entonces tenemos a Heidi Paola Quiroz, 30 años, candidata a doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia. Su proyecto se fundamenta en la aplicación de nanoestructuras de TiO2 dopado con CO como un DMS para memorias no volátiles con una estructura tipo transistor, un control estricto de los parámetros de síntesis permitirá establecer condiciones óptimas para la obtención de nanoestructuras con concentraciones de CO adecuadas para contribuir al mecanismo de control y resistividad y mejor capacidad de almacenamiento. Con el desarrollo del proyecto se fortalecerá la comunidad científica en la generación de nuevo conocimiento. Tenemos a Sandra Milena Rondón Lagos, 42 años de edad, doctora en Ciencias Biomédicas y Oncología Humana de la Universidad del Rosario. Su proyecto está enfocado en evaluar la inestabilidad cromosómica C y la heterogeneidad clonal en un grupo de pacientes con cáncer de seno, para establecer su asociación con parámetros clinopatológicos y de esta forma hacer de estos análisis una herramienta potencial de pronóstico y prevención en el tratamiento de pacientes que puedan beneficiarse de terapias más efectivas como terapia endocrina o quimioterapia. Ana María Polanía Rivera, 27 años, estudiante de doctorado en Ingeniería con énfasis en alimentos de la Universidad del Valle. Su proyecto de investigación pretende realizar el proceso de extracción de compuestos bioactivos, polifenoles y flavonoides presentes en los residuos de piña mediante la técnica de autohidrólisis para realizar su posterior nanoencapsulación mediante electrospraying, evaluando la eficiencia de encapsulación, liberación controlada y de digestibilidad in vitro de los CB identificados. Entonces vemos aquí pues más casos de mujeres en los cuales se ve ese trabajo y vemos una muy buena iniciativa de nuestro gobierno, del gobierno de brindar ese reconocimiento a las mujeres. Y bueno, quiero pasar a un caso que ya es muy conocido por todos y es el de Diana Trujillo. Ella es muy reconocida e incluso salió en el noticiero por su participación en la misión de la NASA a Marte. Entonces dice, nacida en Cali, la ingeniera creció con pasión por los viajes espaciales y la exploración. Después de graduarse del colegio, decidió emigrar para perseguir su sueño de trabajar en la NASA. Ella es una colombiana que se emigró a este país, no hablaba inglés y se emigró por problemas de violencia intrafamiliar. Y vemos cómo pues después de este proceso de migración y un proceso difícil de subsistencia en condición de inmigrante en este país, logra ser partícipe de la NASA. Entonces pues este es un caso palpable con el cual pues quiero terminar la charla de hoy.
y quiero invitarlos a participar en una próxima ocasión. Vamos, es importante generar ese cambio de conciencia y empezar a trabajar desde casa con nuestros hijos, nuestras hijas y en la comunidad en general para que haya esa inclusión a las mujeres y se les dé cabida en la sociedad y en ese mundo laboral sin importar que el hecho de que sean mujeres. Entonces, muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima ocasión. Esto es Ellas también pueden.